Hola, soy Willy Martín, el autor de La firma de Dios, la prueba de que existe un creador. Eh, Realmente mi descubrimiento fue, es una matriz de números que explica la ciencia, las bases de la ciencia, de nuestra cultura e incluso establece un propósito para la existencia del ser humano. Es una matriz de números. No me voy a poner a hablar de esto en esta charla porque nos podríamos pasar varias charlas solo hablando de ese tema. Sí recomiendo a quien quiera ver un documental que se llama La firma de Dios, la prueba de que existe un creador, de Willy Olsen, que está en YouTube o en mi página web, nombrededios.info, y ahí vais a poder tener más información de a lo que me refiero. Quiero darle las gracias a Carles Torà de Humanamash por esta invitación a dar esta charla, porque lo cierto es que si no, yo me pierdo en mis investigaciones y llevo bastantes meses sin contar nada y realmente hay muchísimo que contar. En esta charla yo quiero explicar que vivimos en una guerra espiritual y quiero explicar también las pruebas de que esto es así. Lo primero que debemos entender es, para poder analizar esto, es qué es el ser humano, qué es el alma y cuál es su propósito. Yo todas estas conclusiones las he sacado de esta matriz de números. Dicho así, sé que suena pues incluso extraño, por eso recomiendo lo de ver el documental o de profundizar un poco más. Pero básicamente estos números vienen a decir que el ser humano es la combinación de tres partes. Serían el cuerpo, la mente y el espíritu. Las tres son igual de importantes. Hoy vivimos en un mundo donde hay un exceso de mente. Estas partes tienen la misión de engranarse y evolucionar dentro de un estado de equilibrio, y la conciencia ha resultado de ese estado de equilibrio, que de alguna manera integra nuestra salud, el cuerpo, nuestro pensamiento, la mente y nuestros sentimientos, que son el lenguaje del espíritu. Pero no basta con simplemente alcanzar o ir desarrollando la conciencia. Nuestro equilibrio interior se tiene que manifestar en el mundo. Es decir, tenemos que contribuir al desarrollo de lo que nos rodea, de las personas, de nuestro entorno, de la vida, de este planeta, que también es un ser vivo en sí mismo. Y esto va a ser la impronta, es decir, la huella que finalmente vamos a dejar en este mundo y la manera en la que estamos cumpliendo con el contrato del alma. ¿Vale? El contrato del alma viene a ser pues el compromiso que adopta el alma cuando va a encarnar, donde decide someterse a una serie de pruebas a ver si las supera o no las supera. Las condiciones de este contrato, pues básicamente hay que cumplirlo desde el olvido absoluto y desde la desconexión con lo que sería, llamémoslo, como una especie de internet divina que comparten muchos otros seres que por eso conocen cómo va el mundo, cómo se mueve la espiritualidad y con los que también se puede establecer conexiones, pero una vez que se ha trabajado. Entonces, claro, es muy difícil, es una prueba muy difícil. De hecho, la encarnación humana es el top de las pruebas a las que se puede someter pues un alma. Y entonces, claro, cuando se termina el contrato, es decir, cuando salimos de esta vida, hay partes, cláusulas que se quedan cumplidas, otras sin cumplir y otras a medio cumplir. ¿Vale? Sería también similar a una escuela en la que se aprueban asignaturas con muy buena nota, con otras así, hay que presentarse en septiembre y otras pues que suspenso total. Entonces tenemos la posibilidad de, bueno, pues podemos hacer otro curso y las asignaturas que tenemos aprobadas se convertirán en habilidades o facilidades que tenemos en esa nueva vida, y lo que tenemos pendiente se convertirán en retos o desafíos que se nos van a presentar. ¿Vale? Entonces,
¿Por qué es importante entender esto, cómo funciona el alma? Para que entendamos cuál es el mecanismo de esta guerra espiritual en la que estamos inmersos. La encarnación, esta encarnación del contrato del alma, además, no va simplemente de atrás adelante, es decir, del pasado hacia el futuro. No, uno puede encarnar aquí y luego puede encarnar aquí atrás, en el pasado. Uno va a encarnar en aquellas condiciones en las que se planteen las circunstancias o las coincidencias que van a suponer un reto para lo que uno ha elegido. Si bien es cierto que hay almas, hay grupos de almas que van encarnando un poco como en grupos familiares, pero bueno, no me voy a meter en este tema que no es el propósito de esta charla. Entonces, una de las características que tenemos este alma, que es la chispa divina, que es absolutamente soberana e inviolable, es el libre albedrío, ¿vale? Este libre albedrío es muy importante porque si no el aprendizaje carece de valor. Me refiero, si a nosotros nos dirigen cómo deberían ser, cómo se deben aprobar las asignaturas o los temas que tenemos que aprender, carecen de valor. Solo valen si nacen realmente de decisiones interiores nuestras. Con lo cual, realmente toda esta realidad que vivimos es una gigantesca escuela en la que las almas están viniendo a aprender y desarrollar su conciencia. Ahora veremos un poco para qué y cómo. Pero la clave está en el libre albedrío. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y por qué es una guerra espiritual? Una de las cosas que está consiguiendo esta guerra es secuestrar el libre albedrío de las personas. Sin entrar en unas teorías, otras o lo que sea, lo que no cabe duda es que hay unas élites que manejan los hilos de este mundo, ¿vale? Otro dato importante, esta élite o estas élites están completamente interesadas en la magia, los símbolos, el esoterismo. Nos hartamos de encontrar coincidencias y, bueno, todos los nombres tienen un significado, se corresponde con una numerología. La historia, bueno, y los sucesos no son lo que parecen, ¿vale? Bueno, solo hay que observar, es decir, si ni siquiera hoy en día, con toda la información aparente que hay de telediarios, de periódicos, de internet y de todo, ni siquiera nos enteramos de lo que realmente pasa en el mundo, ¿vale? Pues si ya empezamos a llevar un poco hacia atrás en la historia, pues mucho peor, ¿vale? En este mundo han pasado y pasan muchas más cosas de lo que nos imaginamos. Pero otro dato muy interesante es que hoy en día ya existe la tecnología suficiente como para que si se nos quisiese ocultar algo, realmente se ocultaría absolutamente, ¿vale? Como pasa con los encuentros con extraterrestres o algo así, de los que apenas hay documentación, la documentación pues es mínima. Y entonces, ¿por qué si existe este poder y esta tecnología hoy en día de ocultación total, si llegase el caso, o sea, no realmente, aunque uno lo crea, Internet es una máquina de la que se podría borrar cualquier cosa si se quiere intervenir a ese nivel. Y en algunos niveles se interviene. Pero por el contrario, estas élites y la manera en la que funciona es que lo que se produce y que lo que se presenta es una gigantesca manipulación. ¿Por qué? Porque si se oculta la información del todo, se está violando el libre albedrío del alma. Y entonces la decisión que tomamos no cuenta, no se puede secuestrar. Solo se puede secuestrar si tenemos las dos opciones. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Pues en una opción te la presenta, digamos, con bailarinas, beneficios, aparece en todas las noticias, están en todas las portadas, en todos los sitios. Las otras opciones son
idas de olla, paranoias, conspiraciones, locuras, herejías o lo que sea. Y además, incluso están embrolladas con muchas otras que realmente sí son pues paranoias o no tienen ningún sentido. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Que legalmente desde un punto de vista divino se están presentando las dos opciones. Un alma suficientemente trabajada y afinada debería ser capaz de discernir cuál es el camino y tomar la decisión que nace de su interior. Pero la mayoría de la gente se deja atrapar por este mundo del entretenimiento que nos cautiva. Entonces, claro, o sea, esto es uno de los objetivos de esta manipulación. El objetivo es, como he dicho, secuestrar el libre albedrío. ¿Por qué es tan importante secuestrar el libre albedrío? Porque una de las características que tiene nuestra alma es que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza del Creador en tanto en cuanto se nos ha otorgado el poder de crear. Esto es poderosísimo. Pero, si bien tenemos ese poder de crear, lo que tenemos es el desconocimiento absoluto de cómo funciona, cómo se utiliza y qué se hace con ello o cómo se ejecuta. Hay otros seres, por ejemplo, pues los ángeles, que tienen el conocimiento absoluto porque están conectados con una especie de esa internet divina, pero ellos carecen de ese poder de creación. Es decir, solo si el creador les entrega el poder para hacer algo pueden hacerlo, pero no son capaces de generarlo. Entonces, estas élites, al apoderarse del libre albedrío, lo que hacen es que consiguen como que todo el mundo, casi todo el mundo, mire y enfoque su voluntad, que no deja de ser la lupa que enfoca nuestra energía espiritual, en una misma dirección. Y crea una gigantesca marea de energía que ellos luego, con sus rituales, conjuros y todo eso, esa marea la utilizan, digamos, de combustible o de impulso para que la magia que ellos hacen, pues, sea más poderosa y pueda todavía impactar mucho más en el mundo. El problema viene, y a nivel histórico además, esto no es nuevo, se ha llevado ocurriendo pues más de un siglo. Ha habido pues todo tipo de intentos, pero que no terminan de cuajar o de salir bien de todo, con lo cual todo es replantear y volver a lanzarlo. Es un poco como la pandemia. La pandemia pues ha sido un éxito relativo. Pues está sirviendo de estudio para preparar el siguiente acontecimiento, pero pues no ha conseguido todo lo que igual ellos pretendían. A su vez, además de secuestrar el libre albedrío, el sistema en el que vivimos está diseñado para aniquilar la conciencia, que recordemos que era la sintonía de estos tres elementos. La mente, es decir, el pensamiento crítico está desapareciendo, las redes sociales, la televisión, incluso los TikToks, lo que están consiguiendo es que la gente no piense, sino simplemente con ver 2 o 3 pequeños reels o peliculillas o tal, con eso se fundamenta una opinión y eso ya vale y va a misa y ya está. A nivel emocional, una de las cosas que este sistema ha conseguido es destrozar lo que es el concepto de familia y de pareja. ¿Por qué? Pues creando pues una tremenda confusión en cuanto a género, a sentimientos, a lealtades, para fomentar la individualidad, que no deja de ser una individualidad solitaria y desconectada, a pesar de que puede estar muy conectada a través de estos mecanismos de redes y todo eso, pero realmente es muy solitaria. El individuo solo, su interior grita buscando orientación. ¿Y dónde va a encontrar orientación? En este sistema tan atractivo que le dice, por aquí, por aquí.
no hay que olvidar que la herramienta fundamental de aprendizaje en nuestras vidas, es decir, la familia en la que nacemos, realmente sería la escuela de nuestra vida. Es lo que plantea los mayores retos. Es muy fácil presentarse de forma maravillosa ante una audiencia que desconoces, pero arreglar los conflictos con tus hermanos, con tus padres, con tu familia, con tus primos, eso hay mucha gente que lo deja de lado y dice, no, yo me dedico a otras cosas, pero ahí es donde está nuestra escuela, ¿vale? Y la universidad sería la pareja o la familia que seamos capaces de crear. Puede ser una, pueden ser varias, puede haber cada aprendizaje es el suyo. Este individualismo está rompiendo esta escuela, ¿vale? Esto puede sonar a lo mejor un poco estrambótico, pero es absolutamente así. A nivel físico, que era otra de las partes fundamentales, no nos olvidemos de que estamos en un cuerpo físico y hay que cuidarlo, alimentarlo y trabajarlo. Se ha conseguido intoxicar completamente el cuerpo para que deje de funcionar bien, ¿vale? La alimentación no se basa en la nutrición, se basa en los sabores. A nosotros ya nos pueden dar plástico machacado que si está rico nos lo comemos. De hecho, la gran mayoría de la bollería industrial es eso, ¿vale? Se mueve todo por obsesiones. La gente que hace deporte se pasa. El otro extremo es la gente que no hace nada de deporte. No hay un equilibrio. Tan importante es hacer algo como descansar, ¿vale? El cuerpo tiene su propia inteligencia y muchas veces trata de expresarse y su lenguaje lamentablemente a veces pues tiene que recurrir a la enfermedad. Aunque bueno, esto es un tema también mucho más complejo. Pero para que veáis, si antes decía que con la familia, la individualidad ha roto los esquemas de familia y de pareja, con el tema de la salud, durante todo el siglo XX, ¿vale? La fundación de los Rockefeller, por ejemplo, ha estado fomentando que las facultades de medicina se basen en la farmacología, en la farmacia, hasta el punto que ya llegaron a un nivel al que empezaron a demonizar a cualquier otra corriente de salud bioenergética o medicina natural que fuese que no se basase en la industria farmacéutica. Y volviendo a lo que decía del simbolismo, si nos fijamos en la etimología de la palabra farmacia, que en griego originalmente significa veneno o conjuro venenoso. Entonces, vivimos en un mundo cuya salud se basa en aceptar conjuros venenosos y veneno, lo cual no quita que haya avances en la medicina y la cirugía que son maravillosos y yo, por ejemplo, no estaría en este mundo si no fuese por ello, ¿vale? Y gracias a ellos. Entonces, como he dicho, toda esta corriente que se secuestra, toda esta corriente de energía que mueve el secuestro del libre albedrío, se encauza mediante distintos conjuros para conseguir un mayor control y para conseguir el objetivo último, que sería apoderarse del alma, ¿vale? Hay que tener en cuenta aquí otro detalle que también es consecuencia de esta matriz de números, que yo sé que suena así raro, pero cuando veáis el documental pues veréis que no son simplemente palabras. El alma no reside, no está en la cabeza, ni está en el corazón, ni está en un sitio. El alma está estructurada en el ADN, ¿vale? De hecho, hoy en día ya se conoce cómo funciona el ADN, se ha mapeado completamente el elenco genético, conocemos absolutamente todos los mecanismos. Lo que nadie sabe es por qué el ADN está hecho de esa manera, porque son 4 bases bases nitrogenadas que se combinan en pares, porque esas bases a su vez se organizan en tripletes, porque son 20 los aminoácidos esenciales. Todo esto resulta que lo que está siguiendo el patrón de esta matriz de números. Incluso el nombre de Dios cabalístico estructura
los enlaces de estos pares de bases nitrogenadas. Em, Entonces, el objetivo es apoderarse del alma. Ahora veremos por qué. Lo que ocurre es que el alma realmente es inviolable. Es decir, es una chispa divina que es inviolable a menos que tú te lo creas. Pero como todo el sistema está diseñado para que tú aceptes, aceptes y aceptes, pues es lo que es. De esa manera se puede no solo secuestrar el libre albedrío, sino secuestrar el alma. Es como pues los elefantes, ¿vale? Cuando los elefantes domesticados los atan con una cadena cuando son bebés y entonces el elefante cuando tira, como es bebé, pues no se escapa. Con lo cual cuando el elefante ya es un bicho gigantesco que de una sola patada no solo arrancaría la cadena, sino hasta la pared, pero psicológicamente ya está rendido porque aprendió que no podía con la cadena desde pequeño. Entonces, esto viene a lo mismo. Tenemos que crecer interior y espiritualmente y con eso podemos romper cualquier cosa porque el alma es inviolable. Este planeta, esta existencia humana, realmente son un gran experimento de autoconciencia, ¿vale? Y hay un propósito para ello. Y esto es mi opinión y mi descubrimiento y cada uno que piense y que crea lo que quiera. Pero la Tierra, este planeta y esta existencia humana son una prueba judicial en un gigantesco debate o juicio divino en el que se está debatiendo qué derecho tiene el creador realmente sobre su creación. O sea, hay una pregunta un poco muy simple y dices, vale, el creador ha creado todas las realidades y todo, cómo se configura todo, según su criterio. Pero ahí es donde le preguntan a alguien, oye, pero si tú le dieses el poder absoluto a alguien, ¿sería capaz de llegar a estas mismas conclusiones o iría por otro camino? ¿Vale? Un poquito así por simplificarlo porque es un tema bastante más complejo. Entonces se crean las condiciones de encarnación y se crea este planeta y este universo desconectado de toda esta internet de información divina en el que las almas se encarnan sumergidas en el olvido y en el desconocimiento de todo para desarrollar su libre albedrío. El sistema en el que estamos inmersos, incluso el dinero, es algo que hemos aceptado con nuestro libre albedrío. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo muchas veces. Cuando se piden deseos o se invoca el poder de manifestación o de creación, no se puede pedir dinero, porque es una violación del libre albedrío, porque el dinero es un contrato social que todas las personas aceptan, es como un juego al que todos juegan, cuyas reglas estamos aceptando todos. Si yo rompo esas reglas, estoy rompiendo ese contrato, ¿vale? Bueno, entonces tenemos este mundo, este planeta, en el que se crean todo tipo de escenarios, de historias, para poder testar cada alma y poder llegar a ese nivel. Y hay muchos otros seres, ¿vale? De eso no cabe ninguna duda. Muchos seres con posturas y actitudes muy distintas con respecto al ser humano. Muchos de ellos con una gran admiración y un gran deseo de ayudarnos, porque es una prueba durísima. Esto es como pues, presentarse a ser Geo, ¿vale? Y otros con celos y con desdén y con rencor, porque dicen, ¿y por qué estos tienen acceso a este poder y a esta chispa espiritual y además no saben ni usarlo y nosotros no? Entonces dicen, bueno, pues como tienen la chispa y ellos la tienen, pero no saben usarla, vamos a manipularlos y a usar su fuerza para hacer nosotros lo que nos dé la gana. Vamos a secuestrar el libre albedrío
y con eso vamos a apoderarnos de la creación, o de un trozo de la creación, no de todo, para eso. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos inmersos en un sistema que está diseñado para eclipsar el espíritu. Nos pasamos buena parte de nuestro tiempo trabajando, agotándonos física, emocional, intelectualmente, y cuando terminamos nos distraen con cosas muy atractivas. Al final, todo eso lo que está evitando es que tengamos el tiempo, el espacio, el silencio interior de conectar con nosotros mismos, ¿vale? Porque estamos siempre rodeados de obligaciones, de distracciones y de todo. Además, justo en estos últimos años se ha conseguido superpoblar nuestro entorno con un nivel altísimo de contaminación electromagnética, con todo tipo de ondas, de forma que están distorsionando uno de los 4 conjuros que generan esta realidad y que se produce cada noche cuando dormimos, ¿vale? Entonces, por eso cada vez hay más gente que descansa peor, que está desquiciada, que es infeliz, que es ansiosa, que está perdida. Y la verdad es que la perspectiva pues, puede parecer un poco, poco esperanzadora. Pero sí podemos hacer algo, ¿vale? Sí se puede. Tienes que conectar contigo mismo, con tu afinidad interior, sentir tu integridad espiritual y sobre todo ten fe y genera tu propia luz, ¿vale? Está muy bien escuchar cosas como estas, pero si no las interiorizas y no haces que nazcan de ti, no tienen ningún valor. No porque escuches mucho estás consiguiendo nada. Eso lo que te puede es orientar en estas elecciones que comentaba antes, pero tú tienes que hacer el camino, tienes que desarrollar tus propias conclusiones. Puedes llegar a pensar que dices, pero si yo soy nadie, bueno, yo también, ¿vale? Somos nadie en este gigantesco planeta, en esta maquinaria donde hay gente tan millonaria, tan famosa o con tanto poder. Vale, pero no es ni tu responsabilidad ni la mía tratar de entender ni de intervenir en esta maquinaria. Esto es como un gigantesco reloj. En un reloj hay piezas que son súper visibles, que son súper... donde se proyecta la marca o esto, pues es como he dicho, pues visibles, millonarias, famosas o lo que sea. Y hay otras piececitas y otros engranajes que están por ahí dentro, que son como insignificantes, como la gran mayoría de nosotros. Pero sin esas piececitas el reloj no funciona. Entonces toda nuestra responsabilidad, nuestra misión es que nuestra piececita esté en su sitio y funcione bien, ¿vale? La gente habla sin parar de un gran cambio espiritual que se acerca, que las energías están cambiando. Hay todo tipo de predicciones. Si observamos, vemos que las predicciones van aplazándose, ¿vale? Casi como renovar las hipotecas, porque no se están cumpliendo. Y es que no se va a cumplir nada, ni va a pasar nada, si no haces el cambio dentro de ti. El cambio, esa revolución, es ante todo un cambio de actitud. Si tú cambias tu frecuencia interior, instantáneamente vas a cambiar la sintonía de tu vida. Vas a empezar a escuchar cosas que antes no escuchabas. Y al cambiar la sintonía, también vas a empezar a conectar con cosas con las que antes no conectabas. Entonces, el cambio pasa por el interior. Tienes que cambiar la actitud. No hay que esperar a ningún movimiento ni a nada que se manifieste. Si no haces el cambio dentro, no se manifestará nada en tu vida. Si lo haces, sí podrás conectar con esos cambios o con esas cosas que están ahí fuera, pero que realmente ahora, por el momento, son una gran potencialidad. La clave, ¿vale? Yo pongo a veces el ejemplo de cómo pues, el cuerpo humano sería como un sistema gigantesco y como una aguja de acupuntura, que es
nada cómo una aguja en el punto preciso puede crear cambios tremendos en este sistema. Si tú comparas una aguja con un ser humano, dices, esta aguja que va a hacer nada, hombre, pues te puede pinchar y dices, ¡au! Pero poco más. Sin embargo, esa aguja, si se inserta en el lugar adecuado, el tiempo adecuado, la profundidad adecuada, puede crear efectos muy considerables. Nosotros, cada uno de nosotros, si realmente tenemos fe y sintonizamos con nuestra esencia espiritual, podemos ser como estas agujas de acupuntura en este planeta y en este sistema. La solidez de la aguja, la fuerza la da tu fe, ¿vale? Si dudas, se quiebra. La fe es el sí. No fe obviamente es el no, pero la duda es no sí. Con lo cual, solo si realmente crees, y para creer en algo tienes que creerlo no solo en tu mente, sino tienes que sentirlo y tu cuerpo manifestarlo. Por eso la actitud es tan importante. La actitud está aunando lo que tú piensas y sientes con una acción, ¿vale? No vale de nada pensar o sentir, hay que hacer, hay que activar. Tenemos que manifestar, como decía al principio de esta charla. La precisión de esta aguja la va a dar tu afinidad y sensibilidad interior, y eso va a depender del tiempo que le dediques a escucharte a ti mismo y a trabajar en tu interior. Y como decía, no vale simplemente con conseguir un estado de conciencia, tenemos que manifestar y compartir el resultado, ¿vale? Eso es nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros actos. Eso es lo que le va a dar la profundidad a nuestra aguja. Y no hay que preocuparse si lo que estamos haciendo, a mí me da igual que esta charla le llegue a una persona, a 25 o a 1000. Con que le llegue a una persona y le ayude, para mí ya merece la pena estar dedicando este tiempo a grabar esto. Y sobre todo, no te distraigas de tu interior, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor es un gigantesco teatro para distraernos, ¿vale? Con esto yo no estoy diciendo que haya que hacer cosas radicales, dejar el trabajo, romper tu vida, no. Hay que cambiar la actitud, que es el reflejo de que realmente estamos cambiando nuestra sintonía desde nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y que nuestro cuerpo lo exprese. Y para mí esa es la clave para el gran cambio y para desvelar lo que está pasando en este mundo. Como dije al principio, recomiendo ver mi web, la de nombrededios.info, buscar el documental de La firma de Dios, la prueba de que existe un creador, de Willie Olsen, que os explicará muchas más cosas de lo que estoy en esta charla grabando. Y muchas gracias a todos por haberme invitado a participar, y a ti, Carles, sobre todo por invitarme a esta charla. Gracias.